Buenas noches, bienvenidos a Foro 101. En esta ocasión me complace tener aquí con nosotros a Juan Manuel Garibay, quien es coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a quien voy a presentar brevemente. Nuestro invitado, Juan Manuel Garibay, es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia en diseño museográfico desde 1994, en proyecto, supervisión de obra, gráfica e ilustración editorial, y ha colaborado en un sinfín de proyectos culturales y de difusión. En el ámbito institucional ha sido jefe del Departamento de Museografía del Museo del Palacio de Bellas Artes, director de museos en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y desde 2019 tiene a su cargo esta coordinación. En su haber tiene un vasto número de proyectos y exposiciones realizadas bajo su dirección. Juan Manuel, buenas noches. Gusto de tenerte aquí. Bienvenido a Foro 101. Realmente es motivo de alegría estar aquí conversando contigo en este proyecto integral tan valioso, 101 museos que diriges y que realmente pues nos ofrece un panorama realmente muy rico de los museos en general, como un cosmos muy vasto y realmente muy diversificado. Gracias, Manuel. Y un saludo a todo el público. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por las palabras. Oye, y bueno, pues empecemos en materia de museos de Lina. Un poquito y así simplemente un detalle histórico. ¿Cómo surgen los museos de Lina? ¿Cuándo surgen? ¿Cuál es el primero? Obviamente me imagino que el primero es el de Museo de las Culturas, que es el que estamos viendo justamente ahorita en la pantalla, el Museo de las Sí, Culturas del Mundo. Pero dime, ¿cuándo surgen estos museos ya como tal, como INA? sí, gracias, Manuel. Bueno, pues hay que decir que realmente la historia es una historia diversificada, múltiple, que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con gobiernos, con decretos, con circunstancias históricas. Pero bueno, a mí me gustaría platicar un poquito acerca de el Museo Germinal Venga, eh, venga. de los museos de Lina, que pues es el Museo Nacional, lo que ahora es el Museo Nacional de las Culturas, Ajá. ahí en la calle de Moneda, en el centro histórico. El que estamos viendo, Que, sí pues, es. Sí. no, exactamente, Sí. que pues bueno, tiene una raigambre que viene desde el siglo XIX, Ujú. en lo que fue la antigua Casa de Moneda. Y bueno, pues ahí, pues, 1870 que se inaugura la Casa de Moneda, o que queda adaptada realmente como museo, y donde en 1887 se inaugura la Sala de los Monolitos, Ok. que es esta gran sala que está entrando al Museo Nacional de las Culturas al fondo, Ujú, ujú. donde estaba la Tierra del Sol, y donde tenemos, por ejemplo, una foto, podemos ver una foto porfirista donde se ve la sala de los monolitos, y que realmente es el germen tanto pues el Museo Nacional de Antropología, como de realmente el Museo de Historia Natural, el de Geología, y que bueno, pues Benito Juárez, digamos, se encarga de consolidar ahí como parte de toda la política educativa, y además pues como la culminación y la condensación de lo que venía siendo anteriormente el gabinete de Historia Natural, donde, bueno, pues ¿cómo te diré? La búsqueda identidad, de una identidad nacional, era el motor fundamental, el motor primigenio que animó la integración de colecciones, y posteriormente la diáspora de colecciones que dio origen
a los distintos ámbitos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ya después en el 39, cuando se consolidó, y ya por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, el instituto pues digamos, se retomó todo este impulso de, de recolección que dio origen a los distintos museos, ¿no? Ok, ok. Oye, y a ver, yo creo que por ahí va esta pregunta, yo creo que por ahí vas encaminado. Eh, ¿Por qué museos nacionales? ¿Por qué son estos museos nacionales? ¿Por qué, por ejemplo, Museo Nacional de las Intervenciones o Museo Nacional de Antropología en este universo de Lina? ¿Por qué esos son los museos nacionales? Sí, bueno, pues tiene, digamos, normativamente una razón de ser en términos de su alcance, de la naturaleza también académica, y de la naturaleza de las colecciones, por supuesto, de la magnitud también. Pero bueno, son estructuras institucionales que, cuya consolidación pues realmente está en términos de una proyección institucional que justamente tiene ese alcance en términos del país, y que tienen una proyección pues de esa naturaleza. Entonces, tenemos, bueno, pues 5 museos nacionales, que son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de las Culturas y el Museo Nacional de las Intervenciones, y que han sido, pues bueno, generados a través de, en términos de colecciones distintas, eh, pues distintas dinámicas de transvase, de constitución, pero además los decretos presidenciales a nivel federal también han tenido que ver, y bueno, pues la importancia de estos 5 museos es central como generadores, además de proyectos de alcance, no solo a nivel local, sino a nivel de todo el país, ¿no? Ok. Y bueno, en ese sentido, estos 5 museos, de alguna manera, bueno, pues son como, no quiero decir que son los más importantes, pues, pero obviamente son los que destacan más en esta labor, en este universo de museos del instituto. Eh, y mi pregunta en ese sentido es, ¿son los que reciben de alguna manera también más recurso? ¿Son los que asiste más la gente en todo el país estos museos? Bueno, pues, y fíjate que la magnitud de estos museos, y te voy a comentar, por ejemplo, entre los 5 museos nacionales de los cuales estamos platicando, para todo el público que se esté sumando, que son el de Antropología, el Museo Nacional de Historia, Museo Nacional del Virreinato, Museo Nacional de las Intervenciones, y bueno, pues en 2019 estos 5 museos nacionales tuvieron 6 millones, más de 6 millones Ujú. 500 mil visitantes, 6 millones 886 mil. Eh, y respecto a la situación, bueno, y a cómo funcionan los museos nacionales, yo te quiero platicar que pues sí, son museos que tienen pues una característica de gestión que realmente pues los hace recintos con una capacidad de atención realmente pues notable, y que además de eso pues tienen ¿cómo te diré? Una raigambre, una capacidad de gestión interna muy importante, que se traduce en iniciativas y en proyectos que, digamos, si hablamos
de las funciones que debe de tener un museo, como la investigación, la conservación, la catalogación del patrimonio, que además en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia es una misión esencial, pues sí son recintos con todas las capacidades y pues con una norma realmente muy específica para desarrollar todas estas tareas, ¿no? Los talleres de conservación, los talleres de investigación que estos recintos pues tienen en su interior, realmente los convierten en recintos de una integralidad y de una posibilidad de cuidado y de atención del patrimonio impresionante. Sino, no solo eso, sino que se traduce pues en proyectos expositivos y en proyectos, en productos de difusión, que yo diría que realmente es el ámbito que define y que debería de estar muy presente en la definición de lo que es un museo actualmente, en esta labor integral de, pues de difusión y de cuidado del patrimonio, ¿no? Ok. Oye, Juan Manuel, dentro de este sinfín que dijo, porque de veras es como un sinfín, aunque sabemos que no es así, pues, pero este número de museos en todo el país, ¿cuál es esa cifra? ¿Cuál es ese número mágico? ¿El número mágico de museos? Sí. Bueno, pues mira, en la red de museos actualmente en el INAH estamos por arriba de los 160 museos. Claro, hay que decir que nuestros museos en la red de INAH tienen muchos requerimientos que pues siempre estamos trabajando de manera permanente para atender y pues en la noción y el concepto de que nuestra gestión de las redes es perfectible. Y esto lo digo porque más allá del número, bueno, pues las circunstancias de atención varían, pero son, yo te diría, 162. A mí me gusta hablar de espacios de exhibición patrimonial. Ok, ok, ok. Claro, los presentamos también y los conceptualizamos como museos, pero de esos hay que ser específicos y hay que ser muy claros en que tenemos algunas salas de exposición. Por ejemplo, las salas que están en la Terminal 2 del aeropuerto, en la Ciudad de México, que, bueno, pues claramente no tienen como la estructura formal, la estructura consolidada de un recinto como lo que tradicionalmente conocemos como museo, claro, pero tienen una atención desde la coordinación de museos, tienen una vigilancia, tienen un mantenimiento, son espacios de presentación patrimonial que realmente yo creo que está bien que los consideremos dentro de esa lista de los 162 museos, claro. Pero bueno, que por cierto los invito a que vayan a la Terminal 2 del aeropuerto, donde ahorita tenemos ahí tres pabellones. Uno tiene que ver con pues un fragmento de la historia de las exposiciones en el instituto. Tenemos un pabellón paleontológico y de hecho, fíjate, y esto es muy interesante, un pabellón sobre la red de museos. Los tres ámbitos que son yo diría, una reinterpretación de alguna manera del concepto del gabinete de curiosidades. Estos son tres gabinetes que de alguna manera son una revelación de ámbitos institucionales, y los invito a que vayan porque tenemos una ventana en tres tiempos a aspectos de la red de museos del instituto, y están ahí en la Terminal 2 del aeropuerto. Y bueno, esto hablando de las salas de exhibición, pero volvamos al universo de la red de museos del INAH. Tenemos en la red pues 4 museos comunitarios, entre los que, por ejemplo, están
el Centro Comunitario Culhuacán, Ujú. Casa Morelos en Ecatepec, Ujú. el ex convento de Tepoztlán, por ejemplo. Y los museos comunitarios son recintos que en su naturaleza pues contienen un vínculo con las comunidades locales, con las identidades locales. Son recintos donde suceden iniciativas de, de, de lo local, de las personas que están ahí vinculadas al museo, tienen la capacidad como de recoger de condensar y de expresar temas que tienen que ver con rituales locales, con prácticas artísticas locales, con actividades de estudiantes, de grupos creativos, y son espacios muy dinámicos, bueno, pues es realmente un gozo y un placer poder trabajar con los centros comunitarios, con los 4 centros comunitarios que tiene el instituto, y es toda una labor de gestión y a través de ellos, que tienen una historia además pues, fascinante en términos de cómo han surgido. Por ejemplo, el Centro Comunitario Culhuacán pues tiene toda un vínculo con conceptos didácticos y educativos del instituto. Y bueno, pues son los 4 centros comunitarios. Después tenemos 48 museos de sitio arqueológico. Ujú. Esos museos también son fascinantes porque, bueno, pues obviamente son el preámbulo y son también espacios que anteceden a la visita a una zona arqueológica que nos muestran pues la significación y datos pues muy precisos acerca de las zonas arqueológicas. Ahora, tenemos de sitio arqueológico y de sitio histórico. Ok. Los museos de sitio histórico, pues hablamos de lugares por ejemplo, son fortificaciones, que son inmuebles de un gran valor patrimonial, donde a mí me gusta siempre platicar de que en un museo de sitio, la pieza principal es el edificio. Y eso es muy hermoso, es decir, Como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El Fuerte San sí, Miguel. exactamente, el edificio es una pieza que envuelve las colecciones que se presentan dentro y entonces podemos pensar que la principal pieza envuelve a las demás y es el inmueble. Y Claro. ya el solo hecho de llegar a una fortificación para ver un torreón, para ver un patio, tiene toda una significación y es la primera pieza con la que uno se encuentra. Caso de el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, por ejemplo, las fortificaciones en Campeche. Realmente son sitios que, pues, dentro del contexto de la red de Lina, realmente nos ofrecen un contenido y un vínculo con el contexto y una significación que nos da datos del lugar realmente fascinantes. Y ya adentro, además, pues presentamos colecciones y se tienen iniciativas también de difusión y didácticas muy ricas. Hay también dentro de la red de Lina museos locales, museos metropolitanos, por ejemplo, Casa de Carranza, que tienen que ver con discursos que son parte de la historia y que también tienen un vínculo con lo urbano, que se han convertido en foros urbanos y que sobre todo pues recientemente hemos tratado de darles ese carácter de vínculo con su entorno, con su colonia, con su barrio, y que son muy importantes también. Y bueno, los 5 museos nacionales, tenemos 21 museos regionales que me parece modelo del museo regional pues emana en gran medida, tiene como referente, sin que esto sea muy conscientemente percibido, pero una relación con el modelo del Museo Nacional de Antropología, un museo de carácter pues integral que va desde una sala de poblamiento y salas de todas las culturas,
Y creo que ese, pues anteriormente había sido un poco el modelo y de un tiempo para acá pues estamos tratando de que los museos regionales hablen de su región, de las circunstancias y particularidades de la región, de las dinámicas comunitarias, identitarias, que tienen que ver más bien con sus procesos que meramente el hecho de adoptar un modelo de discurso museográfico que pues digo es muy válido pues es un modelo muy potente que surgió de un concepto de construcción de nación en los 60 pero que en el caso actualmente de los museos regionales es necesario replantear y repensar como expresión de la circunstancia regional local, ¿no? Son 21 museos regionales, tenemos 8 salas de exposición diversas, entre las cuales están, por ejemplo, las determinantes que les comento, además de 24 salas introductorias también a distintos espacios patrimoniales, y en total, bueno, pues ese universo nos da 162 museos actualmente, y bueno, pues ese es el universo de los museos del instituto. Oye, Juan Manuel, y bueno, obviamente estos 162 han sido a lo largo de estos 80 años de INA, más o menos. Creo que son como 80 años, ¿no? 81, no sé ahorita en cuánto van, más o menos, pero estos 160 es más o menos en estos 80 años. ¿Qué hay ahora? O sea, se sigue teniendo de alguna manera inmuebles como para decir, a ver, vamos a abrir este museo en este estado, en esta ciudad. Eh, ¿El INE sigue sobre esto? O ya es demasiado. Dices, a ver, con lo que tengo ya no puedo con lo que tengo, no voy a abrir otros. Estamos trabajando con lo que hay. Qué hay en la mesa? Bueno, eh, realmente hay que partir de que la investigación en el instituto, eh, la producción de conocimiento, las lecturas patrimoniales, eh, para empezar, son una fuente importantísima de contenidos, ¿no? Recordemos que los museos finalmente lo que contienen son historias, revelaciones acerca de nuestro patrimonio. Y en ese sentido hay una fuente constante, yo diría, justamente de materia, de revelación y de narración que impulsa, provoca constantemente tener a la vista la necesidad y la resolución para hablar de este patrimonio y de las lecturas del patrimonio que emanan de la investigación, de la curaduría, de las publicaciones, de los descubrimientos. Y bueno, en ese sentido es nuestro país una fuente inagotable, inagotable de posibilidades narrativas en el ámbito de los museos. Yo creo que eso es pues una dinámica que nunca vamos a poder detener, y en ese sentido pues se traduce en iniciativas para generar exposiciones itinerantes, exposiciones temporales, y no pocas veces pues la necesidad de avanzar hacia enriquecer la red de museos. Ahora, sabemos que en nuestro contexto pues eh, realmente el trabajo hacia consolidar, hacia comunicar de una mejor manera los contenidos dentro de la red que ya tenemos, pues es una prioridad. Es decir, recientemente estamos muy concentrados en actualizar los discursos, y esto significa, pues, desde mejorar la calidad de los cedularios, de los textos, la integralidad entre las colecciones y lo que se narra de las colecciones. Es un trabajo como probablemente hacia lo existente,
y hacia actualizar los discursos como prioridad, más que el aspecto cuantitativo y centrarnos en la cantidad de museos. Claro, No es así como que una prioridad. Lo que es para nosotros una prioridad es que los públicos, digamos, diversificar los discursos para la diversidad de públicos. claro. Y de hecho, en el contexto pandémico, esto ha sido un replanteamiento pues eh, muy presente, un replanteamiento innegable, pero yo diría que nuestro interés está en actualizar los discursos. Ahora, de lo que te comentaba, por ejemplo, todos los mamuts que se han descubierto, que se han investigado, que se han encontrado en la zona de la cuenca allá en Santa Lucía, Ujú. bueno, pues eso vuelve inminente a nivel nacional tener iniciativas para mostrar y para El Museo resguardar del y para Mamut. vigilar todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, pues el papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia es importantísimo. Es una misión del instituto estar ahí. Pues actualmente estamos colaborando con una iniciativa que emana desde la Secretaría de la Defensa Nacional junto con ellos para justamente construir los discursos académicos, el guión científico, porque bueno, hay que hablar de que para germinar un museo son necesarias varias iniciativas y hay distintos momentos de gestación que tienen que ver con investigación, con un guión, porque un museo pues, se realiza en el tiempo y en el espacio, ¿no? Se realiza en el lugar. Un museo es una traducción de contenidos de investigación, de una suma de esfuerzos de personas para, a través de una estrategia de comunicación que puede centrarse en objetos, en textos, ahora pues en recursos virtuales también, en una, pues no sé cómo decirlo, yo en una diversificación rizomática de estrategias de comunicación para hacerlos llegar a los públicos. Entonces, el ámbito de los museos traduce ámbitos del conocimiento y de la investigación pasando por las formas en el espacio y en el lugar, hacia los discursos que el público disfruta. Entonces, que el público disfruta y que aprende. Entonces, yo diría que pues esta dinámica de condensación de conocimiento nunca termina y además es una tarea que implica siempre una suma de esfuerzos. Realmente el museógrafo, el museólogo, los investigadores confluyen. También la museografía y la museología son contenedores de iniciativas, siempre de equipo, en los que también parte del equipo es el público y el público termina la construcción de una narrativa en los museos. Eso es un aspecto muy hermoso de los museos, ¿no? Ok, Juan Manuel, esto que dices, bueno, eh, esta narrativa, estos diálogos que necesariamente son distintos entre uno y otro museo, obviamente, me lleva directamente a la pregunta de cuál es esa función de la Coordinación Nacional de Museos y en este caso, con lo que estamos hablando, exposiciones, ¿no? Sí, Esta narrativa que, bueno, no es lo mismo el Museo de San Juan de Ulúa que el Museo de Casa Allende, por ejemplo, en San Miguel, y bueno, en fin, hay una serie de discursos totalmente diferentes entre uno y otro. ¿Cómo
¿Cómo trabajar así desde la coordinación de exposiciones? ¿Cómo trabajar con ese universo de elementos? ¿Sí? ¿Cómo arman una exposición, Juan Claro. Manuel? ¿Cómo arman una exposición? ¿Cómo la deciden? ¿Y cómo la arman? Porque me imagino que es en conjunto con los directores de cada museo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué pregunta tan, tan interesante y tan vasta en sus posibilidades de respuesta, diría yo. Eh, yo creo que, en primer lugar, la iniciativa de gestación de una exposición, el impulso que ve gestarse una exposición, pues tiene una multiplicidad de orígenes probable, ¿no? Las iniciativas yo creo que se diversifican, muchas veces son iniciativas que tienen que ver eh, pues a veces con la memoria, ¿no? Diría yo, es muy interesante el papel de la memoria en la detonación de los proyectos en el ámbito de los museos, las conmemoraciones, las celebraciones, las fechas. Ese es un ámbito que claramente Ujú. detona proyectos. También la iniciativa política, la iniciativa de gestión, de fortalecimiento patrimonial, de fortalecimiento de infraestructura, la colaboración entre niveles de gobierno también, la colaboración entre a veces el potencial de una colección que Ujú. está pues en un ámbito pues a lo mejor no público, en una donación, eh, las iniciativas también de, pues de una circunstancia específica de colaboración entre instancias. Digamos y, y bueno, también las iniciativas que tienen que ver con el potencial plástico las propias colecciones, e incluso desde el ámbito internacional también, eh, con solicitudes. Es decir, hay una multiplicidad de detonadores que pueden dar origen a una circunstancia de proyecto, de exposición. Eh, y yo creo que precisamente la diversidad, la diversidad y en muchos casos también ¿cómo te diré? Las iniciativas de reconocimiento identitario local, pues dan origen también a proyectos expositivos, a Claro. iniciativas por ejemplo, una presentación de un patrimonio que tiene que ver con una circunstancia ritual y una visión cosmogónica. Es decir, yo concluiría esa pregunta o esta parte de la pregunta diciendo Sí, que claro. eh, lo notable es la multiplicidad de razones y de detonadores que tiene una iniciativa expositiva, en primer lugar. Bueno, de ahí creo que la función de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones es precisamente responder y funcionar como un vehículo de traducción, como un catalizador también, y pues como una instancia que traduce un código, una iniciativa de presentación patrimonial. Me gusta a veces hablar de la museología y la museografía como un ámbito de traducción. Lo que comentábamos hace un ratito, eh, es realmente un código, la museología y la museografía, donde traducimos eh, estas iniciativas y esta dinámica y este ámbito siempre en renovación y cambiante hacia un, ¿cómo te diré? Un instante en el tiempo que se condensa en colecciones, eh,
pero no solo en colecciones, en un discurso narrativo que sobre todo es emocional. Siempre me ha gustado pensar en la museografía, la museología y el ámbito de nuestros museos como realmente un ámbito que si no es y si no está en el terreno de lo emocional, pues realmente no tiene un signo específico, no tiene mucho sentido visitar un museo sin emocionarse. Claro. Entonces, nuestra misión primero que nada, en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, pues está justamente en el impulso, en la valoración, en la transmisión de estas iniciativas. Y para ello, bueno, pues la Coordinación Nacional de Museos tiene una estructura, está la dirección técnica, que en gran medida tiene como misión las iniciativas de exposición y de narración en los museos, transformarla en guiones, pero muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, diría yo, los museos elaboran los discursos o los equipos que generan las exposiciones y la dirección técnica pues es una instancia dentro de la coordinación de museos que colabora para consolidar esa traducción hacia el guión museográfico, hacia los criterios de aplicación de textos en los espacios. Entonces, pues es realmente muy complejo. Es decir, antes de llegar a lo que comúnmente conocemos como el montaje de una exposición, hay que tener un proyecto con un guión museológico, con un cedulario, así lo llamamos en el ámbito de la museografía y la museología, un cedulario que significa toda una ordenación, una sistematización de los textos, y pues de ahí con criterios de como de comunicación, de tipografía y de texto que se aplican tanto en lo que conocemos como paneles museográficos, fichas de obras, celulares, pero también se aplican en interactivos ahora, ¿no? Y en el ámbito virtual también, que cada línea de comunicación, cada ámbito de comunicación en los museos, pues tiene toda pues una naturaleza que debe de hacer que los contenidos sean asequibles a los públicos. Yo siempre he pensado que si alguien hace esfuerzo para ir a un museo, si tiene que transportarse, si tiene que ir de un ámbito de su lugar, de su colonia, del ámbito cercano a la vivienda para ir al museo, pues hay que hacerle fácil la visita a los museos a la gente. Hay que ayudar, hay que colaborar con los públicos para que los públicos puedan, con la menor inversión de energía intelectual y emocional, poder aprender, poder estar en contacto con el patrimonio, con los contenidos y realmente no hacerle a los públicos la vida complicada en los museos. Sí. Esa debería de ser una gran misión de los museólogos y museógrafos, ¿no? Te interrumpo ahí con eso, un paréntesis, y dime una cosa, porque yo soy de los que defiende que los museos son para divertirse también, ¿no? O sea, justo con lo que estás diciendo, ¿no? Hay que hacer que los museos sean divertidos, que la gente, pues sí, o sea, se vaya y literal se divierta en un museo, ¿no? Creo que debemos de dejar a un lado este asunto de que los museos son templos sagrados, templos del silencio absoluto y demás, y creo que debemos empezar a acercar a la gente a que entienda que los museos son lugares divertidos, ¿no? En los que además de aprender literal se pueden divertir. Oye, y ahí, Juan Manuel, esta coordinación en la que tú de alguna manera llevas, eh, híjole,
es que cuando yo digo acervos, cuando platico normalmente con un director de museos, platicas de su acervo, pero en este caso, pues estar pendiente de cualquier cantidad de cosas que hay como acervo. Obviamente están delegados en cada director todo esto, pero desde la Coordinación Nacional de Museos, los acervos, ustedes de alguna manera tienen esa injerencia en el sentido de decir, oye, a ver, quiero hacer una exposición desde nosotros, no el museo, no parte desde el museo la idea, parte desde la coordinación. Y ahí va también la pregunta. Ustedes mismos como coordinación tengo entendido que también generan estas exposiciones, no nada más parten de las diferentes cabezas de museos, sino que ustedes generan estas exposiciones también. Ustedes pueden decir, oye, ¿sabes Sí, qué? Nos falta esta pieza de aquí, de allá y vamos a hacer una exposición de esto. claro. Eh, pues mira, por supuesto que sí, es decir, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones promueve, impulsa proyectos en equipo y en conjunto con la red de museos, precisamente de acuerdo a la temática y a la circunstancia curatorial, a la circunstancia del guión museológico y de investigación. Por supuesto que sí, nosotros auspiciamos, impulsamos proyectos y nos gusta en esta coordinación trabajar de manera transversal y horizontal con los museos, con los directores de los museos, con los investigadores, con los equipos de montaje, con los equipos de especialistas de los museos, con los equipos de comunicación educativa de los museos. Sí, tratamos, digamos, de construir las exposiciones en conjunto. Por supuesto que las iniciativas, como te comentaba, muchas veces vienen, pues puede ser desde el museo, desde instancias pues que promueven la lectura de una colección, de otras instituciones, incluso de otros países, por ejemplo, que solicitan exposiciones, solicitan iniciativas, pues por el interés y la pasión que despierta desde muchos puntos de vista el patrimonio de México. Y nosotros, yo diría que también en gran medida, pues acercamos estas iniciativas a los museos, a los directores pues tienen los acervos ahí bajo su resguardo y trabajamos en equipo. El trabajo colaborativo en el INA es muy importante. Es muy importante establecer lecturas conjuntas con los museos, nosotros promover una estructura de proyecto, eh, hacer propuestas conjuntas que pues pongamos sobre la mesa desde los museos, desde la coordinación y en conjunto además con las otras coordinaciones del instituto también, ¿no? Recordemos que en el instituto pues las coordinaciones, las diversas coordinaciones son generadoras de iniciativas, de lecturas patrimoniales también, ¿no? Por ejemplo, la Coordinación Nacional de Monumentos pues tiene toda una lectura de estos envolventes que en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues son esenciales como parte de la visita, que lo comentábamos hace un momento. Trabajamos también en ese eje horizontal con las coordinaciones, con conservación, por ejemplo. Hace algún tiempo hicimos una exposición, por ejemplo, sobre la conservación y la restauración en la pintura. Hicimos una exposición pues hablaba sobre los agustinos y todas estas iniciativas pues sucedieron en coordinación, en conjunto con otras coordinaciones, ¿no? Ujú. Entonces, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones también se inserta en una suerte de corte transversal donde otras instancias del INA se suman, incluso, por supuesto, también
los museos obviamente, pero me gusta pensar que, pues que somos una pieza más del engranaje. Claro, por supuesto. Y claro, con facultades normativas que están ahí para impulsar y para estar al servicio de la red de museos. Ese es otro concepto que también pues creo que es muy, muy importante que en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones estamos al servicio de los museos para acompañar a los directores, a los equipos de los museos, para promover lecturas y para funcionar como rótula también, diría yo. Ese es un concepto muy importante, que la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones sea una Claro. rótula que permita precisamente en la intersección de iniciativas darle forma a esta traducción que sucede en el lugar, ¿no? Que funcionen las cosas, que funcione la idea, que se materialice, ¿no? Voy a Sí. leer un par de preguntas de aquí. Bueno, primero que nada, Armando García Orso, del Secut, si no me equivoco. Saludos, Armando, de Baja California. Guadalupe López Forastera, esta pregunta, Juan Manuel. ¿Con qué presupuesto cuentan para todo este trabajo y con cuántos trabajadores y cuántas exposiciones realizan anualmente? Gracias y felicitaciones. ¿De Guadalupe López? Guadalupe López Forastera. Esa pregunta, esa pregunta es la de los 64,000, ¿verdad? Sí, bueno, pues es una pregunta. Saludos, Guadalupe, un abrazo. Eh, es una pregunta realmente muy interesante, muy pertinente. ¿Con cuántos trabajadores se realiza una exposición y cuántas exposiciones hacemos? Yo creo que es una pregunta pues es realmente merita una respuesta muy orgánica, porque debo de decir, de verdad, que depende de la exposición. Hacemos exposiciones de muchas magnitudes. Claro. Tuvimos una serie, por ejemplo, para ejemplificarlo, que todavía tiene una repercusión conceptual dentro de las líneas de trabajo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, que es una pieza, una cultura. Son exposiciones de una sola pieza en espacios de por lo menos 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo es posible que exhibas una pieza en esa área? Pues bueno, se construye alrededor de una exposición así, por ejemplo, Xochipilli, que presentó pues una pieza que narra precisamente a esta deidad, que tiene que ver con la flor, con lo lúdico, y se construyó alrededor de Xochipilli un discurso que a través de dispositivos museográficos, como interactivos, como textos, infografías, todo un ámbito narrativo de una sola pieza. La sala que se presentó Xochipilli ahí en el Museo Nacional de Antropología tenía pues más de 400 metros cuadrados, la sala. Entonces, para montar la pieza, pues yo te diría, bueno, pues hubo un equipo de montaje de pues aproximadamente 3 o 4 personas específicamente para la pieza, pero para desarrollar la exposición, todo el equipamiento museográfico, pues confluyó ahí un equipo de especialistas, de trabajadores, de museógrafos, que fue realmente una suma de esfuerzos institucionales diversificada y complejísima, ¿no? Entonces, hay exposiciones también, eh, como por ejemplo la exposición que está ahora ahí en el Museo Nacional de Antropología, en la sala de temporales, Visión de Anáhuac, que narra la, la, este pequeño y monumental libro de Alfonso Reyes, lo ilustra a través de piezas de una riqueza
realmente impresionante, un par de biombos de la conquista, obra del doctorato. La estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, fíjate, mira. ¿A poco? ¿En serio? Ahí está, Visión de Anáhuac. ¿Qué cosa de sincronía? Yo no la estaba No, viendo, pero fíjate. sí. Sí, bueno, sí, son de esas grandes exposiciones que bueno, Grandes exposiciones, ¿no? sí, a ver, Sí, sí, sí. interrumpiendo un poquito porque se nos van a quedar, este, varias cosas. Aquí también Armando García, que ahora está en la Secretaría de Cultura de Baja California, saludos para allá. Ujú, Dice, hay proyectos de exposiciones en los estados en el próximo año 2021. ujú, Y antes de que me contestes eso, por favor, yo a eso le antepongo qué sucede con estas exposiciones, por ejemplo, Visión de Anáhuac, que seguramente ujú. se debió de haber acabado ya, pero yo creo que todavía sigue y seguramente eso ha sucedido con algunas otras. O cómo se van a estar manejando. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Porque en el instituto, bueno, ahorita seguramente ya está la reapertura de algunos museos, otros seguramente están cerrados. No sé cómo sea Ujú. ahorita con el instituto. Cuéntanos un poquito y como nos pregunta aquí Armando, ¿qué viene en el 2021? ¿Cómo se? Armando, García, Orso, que Armando, estuvo en el Secut, en el Armando Secut. García, Ahora está en la un Secretaría gran de laboratorio, Cultura. Ajá. Armando. Bueno, pues es muy importante hablar de que 2021 es un año muy especial. ¿Por qué? Es un año que refiere a tres circunstancias históricas de una gran relevancia, muy importantes, muy significativas. Eh, por una parte, en el 2021, bueno, pues le damos significación a la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Así es. Hace 700 años. Eh, 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 allá en 1300, 1321, alrededor de esas fechas hubo un eclipse que coincidió y que marca en toda en la mitología y en la cosmogonía mexica la fundación de México Tenochtitlan. Ese es un referente, eh, un parámetro y una marca en el 2021, una conmemoración. La otra tiene que ver con la memoria de este evento traumático y complejo, pero que sin embargo fue el inicio de la identidad de nuestro país, que pues es la conquista de México, ¿no? Claro. 1521, la caída de Tenochtitlan, todo lo que sucedió en torno a la epidemia, incluso como una circunstancia que fue determinante para los hechos de ese momento. Y por otra parte, 1821, donde empieza la vida independiente, la marca de la vida independiente, el signo de la vida independiente y los procesos también de transformación eh, que dieron origen pues a la nación que conocemos como México hoy. Y en ese sentido, ese horizonte pues va a ser muy significativo para lo que sucederá con las exposiciones y los museos del instituto, porque es una circunstancia histórica que ahí está y que hay que darle una significación museológica, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que esto va a tener una repercusión dentro de los contenidos que, que la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones va a promover, apoyar y además pues va a ser una suerte de suma de esfuerzos y una colaboración a nivel nacional que pues ya se ha venido expresando a través de conferencias, de iniciativas, y ese es un horizonte muy importante. Además de ese horizonte, pues está el sistema de proyectos de la propia coordinación que anualmente
tiene que ver con un circuito de exposiciones temporales de la red de museos, ¿no? Esa es otra línea de trabajo de la coordinación que en esta actual gestión y también a su manera en las anteriores, pues ha sido de muy alta significación. Cómo construir una red estratégica, logísticamente significativa con los museos, ¿no? Las regiones de la red de museos, las itinerancias, cómo digamos, es la mejor manera para llevar y para mover en un circuito razonable, en un circuito que signifique pues una perspectiva eficiente, de ahorro, una perspectiva sensata, medida, mesurada, para además una promoción como de la sostenibilidad del aprovechamiento también, del reciclaje, digamos, de los recursos museográficos en la red, el, 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 el trabajo de un circuito de itinerancias existe, es una línea de trabajo estratégica para la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y hemos estado trabajando mucho en cómo darle una significación y es un trabajo permanente de reflexión que tiene que ver con planeación en el área técnica, con diseño museográfico y reciclaje en el área de la dirección de museos y con una perspectiva estratégica en la dirección de exposiciones, que es la que lleva toda la parte de logística en la Coordinación Nacional de Museos. Entonces, por supuesto que sí tenemos un horizonte que tiene que ver con una circunstancia de memoria y de cultura identitaria en el 2021, tiene que ver con una perspectiva logística y estratégica de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y tiene que ver también con un trabajo colaborativo con la red de museos, que por cierto en el contexto de la pandemia fue un horizonte y una nueva dinámica muy interesante. Ok. Oye, a ver, dándole continuidad a esa pregunta de que si hay proyectos posibles en los estados que se refería eh, Armando, entonces podemos decir que, bueno, con todas estas efemérides, de alguna manera, pues seguramente muchos de los estados estarán replicando en mayor o menor medida este discurso, ¿no? ¿Sí? Ese sería el punto. Y a ver, esta es una pregunta que viene justamente a colación por lo que decían acerca de eh, eh, con qué presupuesto se cuente todo esto. Bueno, los recortes a cultura han sido terribles, han sido durísimos en estas últimas fechas. Y yo quiero hacer la pregunta que de alguna manera sé la respuesta, pero hay mucha gente que nos ha mostrado esa inquietud y la quiero externar. Es, ¿cuándo veremos de alguna manera que las empresas puedan patrocinar, o sea, se puedan financiar exposiciones a través de empresas chicas, medianas o grandes, el que quisiera ponerle? Eh, Porque de repente vemos que justamente las limitantes son justamente económicas en muchos sentidos para llevar a cabo grandes proyectos. ¿Se verá pronto eso? ¿De dónde parte? ¿Tendrá que hacerse una nueva normativa para esto? ¿Qué se debería hacer? ¿Lo han visualizado ustedes? Me imagino que sí, ¿no? Sí, totalmente, Manuel. Mira, la, la naturaleza colaborativa en torno a las exposiciones, a los proyectos y a los museos siempre ha existido. Y siempre, digamos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un ámbito normativo que permite hacer esto, que nos da la posibilidad, pues, de que distintas instancias, de distintas iniciativas se sumen
para colaborar en torno a proyectos. Ahora, sí tengo que decir también que las lecturas patrimoniales se deben de hacer con toda, pues con toda propiedad, con toda Claro. pertinencia histórica, pero el marco normativo, el marco institucional existe. Ahí tenemos, pues para platicar de manera inmediata a los patronatos, a las sociedades de amigos que son indudablemente que instancias que a lo interno tienen mucho sentido colaborativo y tienen mucha relevancia además de promoción de iniciativas académicas, no solamente de presupuesto, pues, ¿no? Es decir, suman a instancias, acercan a instancias que, pues, desde el punto de vista de la generación, de la construcción de narrativas, son muy, muy importantes. Bueno, pues eso es necesario, pues es un ámbito que debe de promoverse, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Oye, Juan Manuel, y bueno, ya casi para finalizar, bueno, aquí hoy un comentario todavía dice, discurso emocional, diversificación de discursos, actualizar discursos, asequibilidad, las dificultades, los gozos para lograr esto. Todas las exposiciones son itinerantes o un porcentaje. Ujú. Sí, ¿vale? Casi todas las exposiciones son itinerantes o solo un porcentaje. No, una parte de las exposiciones son itinerantes. Claro que lo que siempre buscamos es que si hacemos una exposición, si promovemos, si impulsamos una exposición en la coordinación de museos, que tenga una repercusión para la red, para museos. Digo, los acuerdos, los convenios de comodato, las posibilidades de sedes, pues las estamos siempre buscando promover con instancias que se sumen. La difusión del patrimonio, pues es una misión del instituto y en ese sentido tenemos que atender esa misión. Entonces, siempre vamos a buscar sumar y colaborar con instancias. Pero no, digo, no todas las exposiciones son itinerantes. Yo diría que las exposiciones temporales, en el mejor de los casos, muchas veces se vuelven exposiciones itinerantes, pero creo que actualmente las tipologías híbridas también tienen un lugar muy importante, hablando de que hay exposiciones permanentes que tienen una parte que es temporal, que incorporan un contenido, que implican un recambio y una renovación de los contenidos. Eso es una tipología que yo diría que está por explorarse todavía. ¿Cómo hacer que una exposición permanente tenga una función itinerante o temporal? O cómo construir, por ejemplo, un sistema orbital en torno a una exposición permanente con exposiciones y gabinetes itinerantes que, que recojan contenidos y que, digamos, tengan pues que muestren una estructura de permanencia y satelital al mismo tiempo. Y que generen una estructura, Claro, por ejemplo, a nivel de la red, ¿no? Entonces, claro. hay una serie de tipologías que ya creo que pues nos podrían llevar más allá de una compartimentación de exposiciones solamente itinerantes o solamente permanentes. ¿Qué tal que vemos exposiciones virtuales junto con exposiciones permanentes que te llevan a modelos de itinerancia que no necesariamente son presenciales? Y eso ha sido un modelo que a partir de lo que ha sucedido en la pandemia, pues estamos explorando también. Ok, ok. Sí, bueno, eso es importantísimo todo el asunto de la tecnología, ¿no? Sí. Cómo adecuarse y cómo usarlo. Oye, Juan Manuel, ya casi para terminar, este universo de museos del instituto o de espacios, como tú dices,
em, espacios de exhibición. Y estamos dentro de 101 museos, entonces hablándole a todo, literal a todo México en ese sentido. Eh, ¿Qué museos, qué exposiciones ahorita tienes detectadas que estén los museos andando? Y bueno, eso creo que no lo hablamos hace un momento. Eh, ¿Ya los museos de Lina están abiertos? ¿Ya la gente puede visitarlos? ¿O cómo está el asunto con el instituto? Es una pregunta, bueno, muy pertinente, eh, mm, con un arraigo muy importante. Y además aprovecho pues, para informar también, ¿no? Pero sí, el Museo del Carmen en San Ángel, por ejemplo, Ujú, ya abrió el Museo de Arqueología Subacuática en San José el Alto, en Campeche. ujú, Este, ya abrió el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, ya está abierto. El Museo Regional de Antropología de Yucatán también. El Museo Regional de Puebla ya abrió. El Museo Regional de Tlaxcala, ya el ex convento de San Francisco, ya se encuentra abierto. El Museo Regional de Sonora también abrió el miércoles 23. Y bueno, pues el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. Ahora, es importante decir que pues la pandemia nos ha planteado un reto que es, yo te diría, Manuel, adaptarse, ¿no? La adaptabilidad es una cualidad que los museos deben de desarrollar respecto a la pandemia. Sabemos que el comportamiento de la pandemia pues, no es lineal, no es en una tendencia necesariamente hacia un sentido u otro. Vamos a ver de pronto rebrotes, vamos a ver muy probablemente primeras, segundas oleadas, como ya está sucediendo en muchos países. Los museos claro, tienen que adaptarse a ello, ¿no? claro. Tenemos yo te diría, pues revisar los museos desde una estrategia cualitativa también, ver los espacios de los museos, qué posibilidades de apoyar la sana distancia tienen, qué lugares de los museos son específicamente, por ejemplo, propicios para una visita grupal, cuáles no, cuáles son los horarios, estudiar los aforos. El reto por ejemplo, para los estudios de público, y eso lo estamos indagando, lo estamos viendo en la coordinación también como una línea de trabajo, es importantísimo redefinir cómo son los estudios de público en un contexto de pandemia. Eh, Cómo debemos de leer los museos y de adaptarlos. Entonces, como te digo, nosotros muchas veces todo el mundo quisiéramos que la conceptualización de las reaperturas fuese lineal, fuese definida. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible así, pero la realidad es que tenemos que adaptar la naturaleza de los museos a esta pues, organicidad pandémica. Entonces, pues esos son los museos que al momento están abiertos. Otras tantas zonas arqueológicas lo están también, pero varios de los museos pues no están abiertos en su totalidad porque por ejemplo, los grupos que están en una situación pues de una vulnerabilidad fuerte. Ujú, En los museos son muchos, tenemos personal muy experimentado en los museos, claro. tenemos personal que lleva muchos años trabajando en el instituto y que son además Desde que se también fundó el instituto. son personas que son mayores, que requieren de Claro, cuidarse. O sea, son grupos de riesgo y tenemos que adaptar lo que en este momento tenemos como equipos de trabajo a también espacios de factibilidad de atención
Y eso genera pues todo un análisis que no necesariamente es monolítico y lineal, sino que tiene pues un carácter de adaptabilidad. Y entonces hay que ir redefiniendo, reevaluando cada día, y en esta especificidad que pues nos impone esta estrategia. Sin embargo, pues ahí estamos, pues digamos, tratando de que estas circunstancias sean las más propicias para dar el servicio que tiene que darse a los públicos, ¿no? Ok. A ver, dentro de todo esto no mencionaste casi a los dos museos más visitados, que es el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec y el Museo de Antropología. Entonces me imagino que están cerrados. Sí, 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 sí. El Museo Nacional de Historia, el Museo del Castillo, ¿y cuál otro mencionaste, Manuel? Y antropología. Sí, y antropología son museos que, pues, dada su magnitud pues la complejidad espacial que presentan, tenemos que tener todo el cuidado Claro. para el planteamiento de la reapertura y bueno, los titulares, los directores de los museos pues han planteado abrir el semáforo amarillo y bueno, pues en la coordinación los hemos acompañado y con todo el respaldo a las decisiones intrínsecas que por factores justamente internos que tienen que ver con circulación, con equipos, pues estamos atendiéndolo. Es decir, sobre todo la pandemia nos convoca a la prudencia y a una reapertura mesurada, también cuidadosa, donde la salud de la persona es lo más importante. Y en ese sentido, pues es que estamos planeando cómo la red responde ante esta circunstancia de reapertura. Entonces, lo cual, digamos, no significa que los procesos dentro de los museos se hayan detenido, ¿no? Estamos trabajando en construir la señalética, estamos organizando los equipos, estamos viendo también la naturaleza de la gestión de los insumos, de sanitización, la capacitación también, y entonces, y esto tiene que ver también con la naturaleza de los propios museos. Los museos siempre son organismos que trabajan a lo interno para poder hacia afuera y hacia los públicos expresar y ofrecer un servicio. Entonces, no se ha detenido ese trabajo. Todas las semanas estamos trabajando con estos museos, estamos desarrollando estrategias. Realmente los museos están presentes, están vivos y están en algunos casos planeando y preparándose para la reapertura y en otros casos ya abriendo algunos espacios. Y bueno, pues estamos en ese trabajo estratégico, Manuel. Ok, ya por último, última pregunta, Juan Manuel. De las exposiciones que están ahorita, bueno, o de lo que inauguraron ustedes el año pasado, ¿qué y que de plano la gente no pudo ver? Se cerró muy pronto. ¿Qué hay ahorita como para ir a verlo? Esas cosas que pues de alguna manera pues no se pudieron observar durante por lo menos estos 6 primeros meses. ¿Qué exposiciones recuerdas o están ahorita justamente visibles de lo que montaron ustedes el año pasado? Sí, bueno, en primer lugar, la recomendación es que vayan y disfruten del inmueble, del monumento. Lo que decíamos al principio, y me gusta que cerremos la plática también con ello, ¿no? Pocas veces llegamos a un recinto con la disponibilidad para leer el propio monumento y el recinto como la pieza envolvente. Pero si me preguntas así específicamente, bueno, yo les recomendaría mucho que vayan, por ejemplo, al Museo del Carmen a ver la exposición de Xolos, ¿no? La temática del perro en el ámbito prehispánico y también en el ámbito contemporáneo, ahí en San Ángel. Váyanlo a ver, además de los otros contenidos
que tienen que ver con la propia identidad conventual del Museo del Carmen. Yo creo que se los recomiendo muchísimo que estén por ahí. Y bueno, pues creo que hay muchísimos contenidos que en el contexto de estos museos vale la pena visitar. Próximamente pues también habrán otros proyectos, pero siempre con la posibilidad de que justamente empecemos por disfrutar de la, de la identidad histórica del monumento y del sitio. Ahí en los muros, en los elementos arquitectónicos, en los espacios y por supuesto también en los espacios expositivos hay un testimonio y narrativas que no podemos dejar de disfrutar. Así que pues es una invitación para que estemos al pendiente y además en el programa de Contigo a la Distancia, donde pues, la red de museos ha impulsado muchísimas temáticas que nos van a llevar, nos van a dirigir hacia los museos, que no dejen de visitarlas también, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues con esto cerramos entonces. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieras añadir algo más a esta charla. Pues mira, nada más darte las gracias, Manuel, por la invitación en este espacio tan significativo, mandar un saludo a todo el mundo, invitarlos a que vayan a los museos, a que pues con todo cuidado y con toda mesura, pero sin dejar de visitarlos, porque realmente los visitantes, los públicos son los que le dan la significación a los discursos que se Claro, construyen en los museos. Ahí se cierra, ¿no? Tú sabes. claro, ese es el motivo de todo, ¿no? Es el motivo, Por el supuesto. público, el Por público. supuesto. Sí. Bueno, pues creo que es todo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, una vez más. Estuvo con A ti, nosotros Manuel. Juan Manuel Garibay, coordinador nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y yo no me despido sin antes invitarlos el próximo jueves. Estaremos aquí con Bono y Roy Ambrís de Cinema Fantasma platicando de stop motion. Y pues los esperamos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche en Foro 101. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los que estuvieron aquí y los que se van a conectar después lo verán. Muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes. Juan Manuel, muchas gracias y muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo a todos y saludos y pues buenas noches. Buenas noches.